Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las series, los actores y por supuesto, el drama turco que tanto nos gusta. Hoy prepárense para un viaje emocionante porque vamos a sumergirnos en el mundo de las pasiones ardientes, las intrigas palaciegas y los romances prohibidos que solo las producciones turcas saben ofrecer. Sí, hoy les traigo una lista imperdible, Amor y Poder Turco, 12 capítulos en español que te harán adicto. Si eres como yo y te encanta perderte en historias llenas de tensión, giros inesperados y personajes que te roban el corazón, entonces estás en el lugar correcto. Antes de que empecemos, quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que te traeré mucho más contenido sobre tus series favoritas. Ahora sí, vamos a empezar. Prepárense porque esta lista no es para corazones débiles. Aquí hay amor, sí, pero también hay poder, ambición, secretos oscuros y traiciones que te dejarán sin aliento. Vamos a explorar 12 capítulos de diferentes series que, a mi parecer, son los puntos álgidos donde el amor y el poder chocan de forma explosiva. No se preocupen, intentaré evitar spoilers mayores, pero sí hablaré de las dinámicas y los momentos clave para que entiendan por qué estos capítulos son tan adictivos. Comencemos con una serie que ha conquistado a millones, Erkencikus o Pájaro Soñador. El capítulo que elegí es, sin duda, el momento en que Sanem y Can finalmente admiten sus sentimientos el uno por el otro bajo la luz de las estrellas. La química entre ellos es palpable y la forma en que ambos luchan contra sus miedos e inseguridades para entregarse al amor es simplemente hermosa. Es un capítulo que te hará suspirar y creer en el poder del destino. Pero, ¿qué hace que este momento sea tan especial? Más allá de la evidente atracción física y emocional, Sanem y Can representan dos mundos que chocan. Sanem, con su espíritu libre y su inocencia, contrasta con el Can cosmopolita y experimentado. Ver cómo ambos superan sus diferencias, cómo se apoyan mutuamente para crecer y madurar, es una de las claves del éxito de esta serie. En ese capítulo en particular, la ambientación juega un papel fundamental. La noche estrellada, la música suave, el silencio que les permite escuchar sus propios corazones. Todo contribuye a crear una atmósfera mágica que envuelve a los personajes y al espectador. Además, la actuación de Demet Özdemir y Can Yaman es impecable. Logran transmitir la vulnerabilidad, el deseo y la esperanza que sienten sus personajes de una manera tan auténtica que es imposible no conectar con ellos. Y no olvidemos el guión, con diálogos llenos de significado y subtexto que revelan las profundidades de sus sentimientos. Erkencikus es mucho más que una simple comedia romántica, es una historia sobre el amor verdadero, la autoaceptación y la búsqueda de la felicidad. Y este capítulo en concreto es un testimonio de ello. Luego nos vamos a una serie más dramática y llena de intriga, Karasevda, o Amor Eterno. En esta serie el amor de Kemal y Nihan está constantemente amenazado por el poder y la obsesión de Emir. El capítulo que seleccioné es cuando Kemal descubre un secreto impactante sobre el pasado de Nihan y Emir. La tensión es increíble, la actuación de Burak Özçivit es magistral, y te deja preguntándote qué hará Kemal con esta nueva información. Es un capítulo que te mantendrá al borde de tu asiento. Karasevda es una telenovela que te atrapa desde el primer momento. La trama gira en torno a un amor imposible, marcado por la desigualdad social, las intrigas familiares y la sed de venganza. Kemal y Nihan provienen de mundos opuestos, pero su amor es tan fuerte que desafía todas las barreras. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellos, y su felicidad se ve truncada por la aparición de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. El capítulo en el que Kemal descubre el secreto de Nihan es un punto de inflexión en la serie. Este secreto, que no revelaremos para evitar spoilers, pone a prueba la lealtad de Kemal y le obliga a tomar decisiones difíciles. La actuación de Burak Özçivit en este capítulo es realmente impresionante. Logra transmitir la angustia, la rabia y la desesperación de Kemal de una manera tan convincente que te hace sentir su dolor como si fuera propio. Además, la dirección y la fotografía del capítulo son impecables. La atmósfera oscura y opresiva refleja el estado emocional de los personajes y contribuye a crear una sensación de tensión constante. Karasevda es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la justicia y el precio del poder. Y este capítulo en particular es un ejemplo perfecto de ello. Cambiamos de registro y nos adentramos en el mundo de Mutesem-YZYL, o El Siglo Magnífico, una serie histórica que narra la vida de Suleiman el Magnífico.
El capítulo que destacaré es cuando Hurrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa y consejera más poderosa de Suleiman, da a luz a su primer hijo varón. Este evento marca un punto de inflexión en la serie, ya que Hurrem comienza a consolidar su poder dentro del harén y a enfrentarse a sus rivales. Es un capítulo lleno de ambición, intriga y drama palaciego. Mutasem YZYL es una superproducción que recrea con gran detalle la vida en el Imperio Otomano durante el reinado de Suleiman el Magnífico. La serie destaca por su fastuosa ambientación, su cuidada dirección artística y sus sólidas interpretaciones. Hurrem Sultán es uno de los personajes más fascinantes de la historia turca, y su ascenso al poder es una historia llena de intrigas, ambiciones y estrategias. El nacimiento de su primer hijo varón es un momento crucial en su vida, ya que le garantiza un lugar privilegiado en el harén y le permite aspirar a convertirse en la madre del futuro sultán. En este capítulo vemos cómo Hurrem comienza a utilizar su inteligencia y su astucia para manipular a los demás personajes y alcanzar sus objetivos. Sus rivalidades con otras mujeres del harén, como Maidebran Sultán, se intensifican, y las conspiraciones palaciegas se vuelven cada vez más complejas. Mutasem YZYL es una serie que te transporta a un mundo exótico y te sumerge en las intrigas de la corte otomana. Y este capítulo en particular es un ejemplo perfecto de ello. Ahora hablemos de Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico turco que explora las consecuencias de un amor prohibido. El capítulo que elegí es cuando Biter y Belul finalmente se dejan llevar por la pasión. La tensión sexual entre ellos ha estado creciendo durante toda la serie, y este capítulo es la culminación de esa tensión. Sin embargo, este acto tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Es un capítulo que te hará cuestionar los límites del amor y la moralidad. Aşk Memnu es una adaptación de una novela clásica turca que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, los deseos reprimidos y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Biter es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, para escapar de su madre y mejorar su posición social. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, y se siente irresistiblemente atraída por él. El romance prohibido entre Biter y Belul está lleno de pasión, culpa y remordimiento. Su relación es una bomba de tiempo que amenaza con destruir a todos los que les rodean. El capítulo en el que finalmente se dejan llevar por sus deseos es un momento clave en la serie, ya que marca el inicio de una espiral de autodestrucción. Aşk Memnu es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la moralidad y las consecuencias de nuestros actos. Y este capítulo en particular es un ejemplo perfecto de ello. Volviendo a un tono más ligero, les recomiendo Kiral Kask o Amor de Alquiler. El capítulo que considero imperdible es cuando Ömer, el protagonista, finalmente descubre la verdad sobre el contrato de amor que Defne firmó. La reacción de Ömer es desgarradora, y ver cómo su confianza se rompe es muy doloroso. Sin embargo, este capítulo también marca el inicio de un nuevo capítulo en su relación, donde tendrán que aprender a confiar el uno en el otro de verdad. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír y suspirar a partes iguales. La serie cuenta la historia de Defne, una joven que acepta un trabajo peculiar, enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario, a cambio de dinero para salvar a su familia de la ruina. Sin embargo, lo que comienza como un simple contrato se convierte en algo mucho más complicado cuando Defne y Ömer comienzan a enamorarse de verdad. El capítulo en el que Ömer descubre la verdad sobre el contrato de amor es un momento crucial en la serie. La confianza es fundamental en cualquier relación, y la revelación de Defne pone a prueba los cimientos de su amor. La reacción de Ömer es comprensiblemente dolorosa, pero también le da la oportunidad de reflexionar sobre sus propios sentimientos y sobre lo que realmente quiere en la vida. Kiral Kask es una serie que te enseña sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el amor verdadero. Y este capítulo en particular es un ejemplo perfecto de ello. Cambiando de género, nos vamos a la serie de acción y romance Söz, o La Promesa. El capítulo que destaco es cuando Yavuz, el líder de un equipo de fuerzas especiales, rescata a Bahar, la doctora que se ha convertido en su gran amor, de las manos de terroristas. La escena de rescate es épica, y ver a Yavuz luchar contra viento y marea para salvar a Bahar es muy emocionante. Es un capítulo que te hará creer en el poder del amor incluso en los momentos más oscuros. Söz es una serie de acción que te mantendrá al borde de tu asiento.
La serie sigue la historia de un equipo de fuerzas especiales que lucha contra el terrorismo en Turquía. Yavuz, el líder del equipo, es un hombre valiente y decidido que está dispuesto a sacrificarlo todo por su país. Bahar, la doctora que trabaja con el equipo, es una mujer fuerte e independiente que también está comprometida con la lucha contra el terrorismo. La relación entre Yavuz y Bahar es una combinación de amor y respeto mutuo. Se admiran por su valentía y su dedicación, y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. El capítulo en el que Yavuz rescata a Bahar es un ejemplo perfecto de su amor incondicional. Yavuz está dispuesto a arriesgar su vida para salvar a Bahar, y Bahar confía plenamente en su capacidad para protegerla. Soz es una serie que te hace reflexionar sobre el patriotismo, el sacrificio y el poder del amor en tiempos de guerra. Y este capítulo en particular es un ejemplo perfecto de ello. Regresando a las series históricas, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. En esta serie que narra la historia del padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, el capítulo que seleccioné es cuando Ertuğrul enfrenta a sus enemigos en una batalla decisiva. La coreografía de la batalla es impresionante, y ver a Ertuğrul liderar a su pueblo con valentía y determinación es muy inspirador. Es un capítulo que te hará sentir orgulloso de la historia turca. Ahora hablemos de Yerde o En el interior. Esta serie de acción y drama sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. El capítulo que considero crucial es cuando Sarp y Mert finalmente descubren que son hermanos. La escena es muy emotiva, y ver cómo ambos reaccionan a esta revelación es muy conmovedor. Sin embargo, su reunión también desencadenará una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. En el mundo de Kukur o El Pozo, una serie llena de acción y drama familiar, el capítulo que no puedes perderte es cuando Yamak regresa a Kukur para proteger a su familia y a su barrio de una nueva amenaza. El regreso de Yamak marca un punto de inflexión en la serie, ya que él es el único que puede unir a su familia y luchar contra sus enemigos. Es un capítulo lleno de tensión, acción y lealtad familiar. Pasemos a Senanlat Karadeniz o Cuéntame del Mar Negro. Esta serie aborda temas muy delicados como la violencia doméstica. El capítulo que elegí es cuando Nefes, la protagonista, finalmente logra escapar de su abusivo esposo con su hijo. La escena de la fuga es muy tensa, y ver a Nefes luchar por su libertad es muy inspirador. Es un capítulo que te hará reflexionar sobre la importancia de la valentía y la esperanza. Siguiendo con el drama, les recomiendo Sadakatsiz o Infiel. Esta serie narra la historia de Asia, una doctora que descubre que su esposo le está siendo infiel. El capítulo que destaco es cuando Asia confronta a su esposo y a su amante. La escena es muy intensa, y ver a Asia defenderse y recuperar su poder es muy satisfactorio. Es un capítulo que te hará sentir empoderado y te recordará que nunca debes tolerar la falta de respeto. Finalmente llegamos a Yarg o Juicio. Esta serie de suspense legal sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. El capítulo que considero imprescindible es cuando Ilgaz y Ceylin descubren la verdad sobre el asesinato. La revelación es impactante y ver cómo ambos lidian con las consecuencias de esta verdad es muy emocionante. Es un capítulo que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Y ahí lo tienen, mis queridos amantes de las novelas turcas, una lista de 12 capítulos que, en mi opinión, encapsulan la esencia del amor y el poder en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido conmigo y que hayan encontrado nuevas series para agregar a su lista de pendientes. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado útil. Si es así, por favor, déjenme un comentario abajo y díganme cuál de estos capítulos es su favorito o qué otras series me recomiendan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.